Libro Nueve Marcas, Los ancianos de la iglesia, edificando iglesias sanas, cómo pastorear el pueblo de Dios como Jesús. Capítulo 4, se titula Busca a las descarriadas. Se trata de un fenómeno muy común en las iglesias. Un miembro de iglesia deja de asistir los domingos por la mañana. Pasan algunas semanas, luego unos meses, antes de que alguien se dé cuenta. Puede que suceda con mayor facilidad en iglesias más grandes, pero también puede ocurrir en iglesias pequeñas. Las personas de mi congregación se refieren a este fenómeno como caerse a través de las grietas. Dicen cosas como: ¿has visto a Sally por la iglesia últimamente? Espero que no se haya caído a través de las grietas. Pero, ¿es así como sucede esto? ¿Es realmente como caerse por una grieta? Tal descripción compara a la iglesia con una cosa colocada en un árbol, a gran altura del suelo, con grandes huecos entre las tablas de madera del suelo. A veces un miembro deja de prestar atención, pisa uno de esos huecos y desaparece con un zumbido. ¿Es cierto que los miembros dejan las iglesias de forma abrupta, accidental y sin que nadie se dé cuenta? ¿Qué tal si, en lugar de caerse a través de las grietas, usáramos una ilustración diferente? Descarriarse del rebaño. Esta imagen parece encajar mejor por al menos dos razones. Primero, descarriarse implica que un miembro de iglesia desconectado tiene una responsabilidad personal de mantenerse implicado en la congregación. Las ovejas normalmente no dejan el rebaño desplomándose inadvertidamente en el vacío. Se desvían a través del tiempo tomando una serie de decisiones. En segundo lugar, la imagen de una oveja descarriada también sugiere que alguien debería vigilar el rebaño y tomar medidas cuando una oveja empieza a deambular. Sí, cada miembro tiene la responsabilidad personal de no deambular, pero todos los miembros de la iglesia tienen el deber de vigilarse unos a otros. Sin embargo, un grupo en particular tiene la obligación de estar pendiente de las ovejas descarriadas: los ancianos. Manteniendo la vigilancia. En el capítulo 3, vimos que los ancianos vigilan para asegurar que ningún lobo se infiltre en sus congregaciones con falsa enseñanza. Pero los ancianos también se mantienen vigilantes en cuanto a movimientos no deseados en la otra dirección. Miembros que se descarrían del rebaño y del Señor. Esto forma parte de la labor básica del pastorado. Los pastores alimentan el rebaño, lo protegen de los depredadores y lo vigilan. ¿Recuerdas cuando Jacob relató su dura labor de vigilar el ganado de Labán? Jacob lamentó cómo se quedó sin fuerzas supervisando las ovejas de Labán y cómo rindió cuentas por cada animal. En su queja, obtenemos una muestra de un pastorado vigilante que rinde cuentas. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Génesis 31, 38 al 40. En contraste, Ezequiel profetizó en contra de los líderes de Israel, acusándolos de un pastorado negligente. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Ezequiel 34:2. ¿Y de qué maneras fallaron en pastorear? Ni volvisteis al redil de la descarriada, ni buscasteis la perdida. Versículo 4. Como resultado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase. Versículo 6. Sin embargo, Dios anunció que Él mismo vendría a buscar a las ovejas perdidas de su pueblo. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré.
Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ezequiel 34, 11 al 12. Así que Dios vino en Jesús, reuniendo las ovejas perdidas en un nuevo rebaño. Jesús explicó su ministerio a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, comparándose a sí mismo con un pastor que deja sus 99 ovejas para buscar a una que se perdió. Lucas 15, 1 al 7. Se llamó a sí mismo el buen pastor, quien no solo dio su vida por las ovejas, sino que también traería a las otras ovejas, una referencia a los gentiles. Una vez más, aquí es donde los ancianos de la iglesia entran en escena. Los ancianos sirven como los pastores delegados de Jesús, vigilando los rebaños que han sido salvados y reunidos por Jesús y su evangelio. Los ancianos son bien llamados supervisores. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:17. Esto en parte es la razón por la que liderar bien a tu familia es una cualificación del anciano. Ser buenos padres requiere una supervisión atenta de los niños y de la dinámica familiar, y así sucede con un buen pastorado. Dar cuenta por quién. Este tema de la supervisión plantea una pregunta muy importante. ¿A quiénes se supone que los ancianos deben supervisar exactamente? Si los ancianos son pastores que deben dar cuenta, como hizo Jacob, entonces, ¿por quiénes son responsables ante Dios? Ciertamente los ancianos de la iglesia no son responsables espiritualmente por todo cristiano en todo lugar. Así que los ancianos deben ser responsables solo de preocuparse por los que asisten a la iglesia en la que sirven. ¿No? Bueno, tal vez. O tal vez no. ¿Deben asumir los ancianos responsabilidad por alguien que ha asistido a la iglesia una vez? ¿2 veces? ¿Por cuánto tiempo y con qué frecuencia debe una persona venir a las reuniones de adoración del domingo antes de que sea considerada oficialmente como parte del redil que los ancianos supervisan? ¿Qué pasa si una persona asiste a un estudio bíblico de la iglesia regularmente, pero no va a las reuniones del domingo? ¿Y hay diferencia si un asistente regular es un creyente o un no creyente? Parece ser que un pastorado bíblico requiere una forma clara de definir al rebaño. Los ancianos deben ser capaces de distinguir a las personas por las que son responsables como pastores y las personas con las que se deben relacionar simplemente como hermanos cristianos. Dicho de otro modo, el pastorado de la iglesia requiere un concepto de la membresía de la iglesia. El pastorado y la membresía. La membresía de la iglesia cumple 2 funciones vitales. Primero, identifica a las personas como discípulos de Jesús. La membresía de la iglesia no convierte a las personas en cristianas, pero sí que las marca externamente como creyentes. Jesús dio autoridad a las iglesias locales para atar y desatar, Mateo 18:18, para marcar a las ovejas como ovejas en la membresía, 28:18 al 20, mediante el bautismo, y para quitar la marca mediante la excomunión, 18:15 al 17. Al desear la membresía de la iglesia, la persona se presenta a la iglesia diciendo: soy un discípulo, y la iglesia dice: sí, creemos que lo eres. O en raras ocasiones: no creemos que lo seas. En la excomunión, la iglesia dice: puede que seas un cristiano verdadero, pero tu pecado no arrepentido no nos da razón para continuar afirmándolo. En segundo lugar, la membresía de la iglesia no solo identifica a los cristianos, sino que también reúne a un grupo de creyentes identificados en una congregación específica, en la que se comprometen unos con otros. Los apóstoles hicieron discípulos, predicando el evangelio y después bautizando y reuniendo a aquellos discípulos en hermandades locales, para que así los cristianos pudieran ser enseñados a obedecer los mandamientos de Jesús. Cuando los apóstoles congregaron a grupos de discípulos, nombraron ancianos para liderar y enseñar a cada iglesia. Como Pablo recordó a su colaborador Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad.
Tito 1:5. Puedes observar de qué forma la membresía de la iglesia hace que toda la tarea de la supervisión de los ancianos sea posible. Al identificar y al marcar a los discípulos de Jesús, la membresía de la iglesia capacita al pastor anciano para saber que ciertas ovejas son, de hecho, ovejas, al menos según lo que le consta a la iglesia. Y al reunir a los discípulos en una congregación, la membresía de la iglesia ayuda al anciano a saber qué ovejas en concreto son las que están bajo su supervisión. Él tendrá que dar cuenta a Dios por ellas. Hebreos 13:7. Esto no significa que un anciano debería ser indiferente o insensible con alguien que no sea miembro y que esté asistiendo a la reunión de adoración de la iglesia. Pero sí significa que ese anciano tiene un tipo de autoridad y responsabilidad hacia los miembros, la cual no tiene hacia los que no son miembros. La membresía de la iglesia también ayuda a toda la congregación a recordar que son responsables unos por otros. Los ancianos deberían jugar un papel de liderazgo en preocuparse por las ovejas descarriadas, pero no son los únicos vigilantes. La membresía implica una responsabilidad y una preocupación mutuas dentro de todo el cuerpo. ¿Se está tomando en serio tu iglesia un enfoque más bíblico en cuanto al pastorado y está considerando ir hacia un modelo de pluralidad de ancianos? Asegúrate de trabajar la membresía de la iglesia simultáneamente. Una membresía de iglesia intencional crea el contexto para un pastorado efectivo. 5 especies de ovejas descarriadas. Supón por un momento que eres un anciano que ha entendido lo que hemos explicado. Comprendes que tu llamado incluye vigilar a los miembros obstinados. Supón también que tu iglesia practica una membresía de iglesia intencional, así que sabes en realidad a quién debes supervisar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo supervisas? ¿Qué deberías vigilar en particular? Aquí hay 5 formas comunes en las que los miembros de la iglesia se descarrían. A medida que te relaciones con tu congregación local y oigas acerca de algún miembro que esté en alguna de estas situaciones, toma nota. Ese hermano o hermana ya podría estar descarriándose. Las ovejas pecadoras. Empecemos con una situación fácil. No necesariamente fácil de abordar, pero fácil de reconocer. Si descubres que uno de tus miembros de la iglesia está abiertamente implicado en un pecado, entonces tienes una oveja pecadora que se está descarriando en necesidad de una intervención. Cada miembro de iglesia lucha con el pecado, al igual que le hace cada anciano. Juan escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. No obstante, algunos pecados son más públicos y obvios que otros y a veces los miembros parecen dejar de luchar y abrazan la desobediencia. Así que cuando un pecado claro no arrepentido llega al conocimiento de un anciano, éste debe armarse de valor, confiar en el Señor y confrontar humildemente al miembro, así como Jesús nos enseñó que hiciésemos. Mateo 18:15-17. A veces la intervención funciona. Me regocijo cuando recuerdo las ocasiones en las que desafía a un miembro enredado en el pecado y, a pesar de mi turbación, el Señor, con su gracia, trajo a la persona al arrepentimiento. Sin embargo, no siempre funciona de esta manera. Sé de un anciano que estaba tan decidido a contactar a un miembro errante y esquivo que estacionó frente al negocio de ese miembro a la hora del almuerzo, con la esperanza de poder confrontarlo finalmente. Desafortunadamente, ese miembro lo evadió y nunca se arrepintió ni regresó. Las ovejas errantes. Las ovejas errantes deambulan lentamente hacia afuera de la iglesia, arrastradas por otras actividades o intereses. El cambio puede deberse a una agenda muy ocupada llena de viajes, a una decisión poco sabia sobre las actividades deportivas de los niños que no permite que la familia asista a las reuniones de adoración de los domingos, o a la compra de una casa necesitada de reformas que consumen los fines de semana. A veces un miembro más joven se va a la universidad, se aleja y no regresa ni a la iglesia ni al Señor. Otras veces las personas
se quejan de sentirse fuera de lugar en la iglesia, por lo que dejan de asistir. Independientemente de las circunstancias, estos miembros han fallado en no prestar atención a la exhortación de Hebreos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10, 24-25. Han olvidado que la membresía de la iglesia implica una conexión regular con otros miembros para promover el amor y las buenas obras. Alguien podría decir que lo que hace tal oveja errante, la que ha dejado de venir a nuestras reuniones de adoración, no está tan mal. Sin embargo, esta oveja está pecando al desobedecer el mandamiento de la Escritura. Ancianos, fijaos en los miembros que tienen vidas muy ocupadas y recordadles con amor que no dejen la comunión y la adoración congregacional. Las ovejas ranqueantes. Jesús nunca nos prometió inmunidad al dolor y al sufrimiento. A los cristianos los despiden de los trabajos, los dejan en las relaciones, se les diagnostica diabetes tipo 2, los chocan por detrás en la autopista y se ven implicados en litigios. Los creyentes que una vez fueron activos envejecen y se ven confinados a estar en casa. Estos miembros sufridos son ovejas renqueantes que están en peligro de quedar atrás porque no pueden seguir el rebaño. Necesitan que alguien se pare y camine con ellos. Una dificultad aguda puede abrumar incluso a los santos más robustos con desesperación y debilitar su capacidad de mantener vínculos normales con la iglesia. Si Job, el hombre de paciencia y fe sin igual, tenía sus límites, lo mismo le sucede a tu gente. Cuando sepas que un miembro está capeando una gran tormenta en su vida, es hora de actuar. ¿Está ese hermano o hermana recibiendo apoyo de otros miembros? ¿Quizá amigos o miembros de un estudio bíblico? ¿Hay necesidades prácticas que los diáconos pudieran abordar? ¿Se está orando en la congregación por las tribulaciones de ese miembro? Como ancianos, a menudo la mejor forma de servir a un miembro que está luchando es alertar y movilizar al cuerpo, aun cuando nosotros nos estemos acercando para apoyar con oración y consejo. Es increíble de qué manera las ovejas renqueantes agradecen incluso los gestos más pequeños de preocupación. Un abrazo y una oración en el recibidor de la iglesia después de la reunión, una nota de ánimo o una breve visita pueden fortalecer a un miembro herido para seguir luchando por un mes más. Precisamente la semana pasada le pregunté a una mujer de nuestra congregación acerca de su marido. Él había tenido problemas de salud importantes que en algunas ocasiones le impidían venir a las reuniones. La hermana me actualizó sobre su estado y luego pasó a alabar a uno de nuestros ancianos que se había tomado el tiempo de ir a visitarles. Esa simple visita les había aumentado la fe y les había dado fuerzas para perseverar. Todo cuenta, aun las cosas más pequeñas. Cuando el Señor te traiga miembros heridos, actúa. Las ovejas peleadoras. Oh boy. Tal vez encuentres esto difícil de creer, pero he aprendido que hay iglesias en las que los miembros se enredan en conflictos unos con otros. Por supuesto, esto nunca ha ocurrido en mi iglesia y estoy seguro de que los miembros nunca se pelean en la tuya. Si tu iglesia es como la mía, entonces todos los miembros comparten las mismas ideas políticas y gustos sobre la música de adoración. Todos los comités manejan la resolución de problemas y las finanzas de la misma manera y nadie peca contra nadie. ¿Te sientes identificado? Yo tampoco. De hecho, dada la diversidad de personalidades y trasfondos que hay entre nuestros miembros, junto con nuestra constante inclinación al pecado, estoy sorprendido de que tengamos la armonía que tenemos en la iglesia. Cabal. Debe ser la obra del Espíritu Santo. Cuando los miembros de la iglesia entran en contiendas, lo cual es inevitable, existe un gran riesgo de que haya gente que se desvíe. La gente empieza a desaparecer rápido. La iglesia no debería ser así. Dicen, ya no puedo adorar más por toda la tensión que siento. Me voy.
Los miembros peleadores deben ser desafiados a hacer las paces para la gloria de Dios y por la causa del Evangelio, aunque es probable que necesiten ayuda para hacer esto. Incluso los discípulos más maduros pueden requerir un árbitro. Pablo trató una contienda entre dos de sus colaboradores. Ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses 4:2. Entonces pidió a la iglesia que ayudara. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Versículo 3. Ancianos, no ignoréis los conflictos que tienen lugar entre los miembros esperando que se vayan a arreglar solos. Raramente sucede esto. Puede que seas tentado a evitar y a ignorar, porque eres una persona normal que no disfruta con las peleas. Pero recuerda las palabras de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Aduéñate de esta bendición. Invita a los miembros que están peleados a hablar contigo y espera en Dios. Recuerda, el objetivo de un anciano es que las ovejas maduren. Ver capítulo 2. Los conflictos presentan oportunidades increíbles para que la gente crezca en Cristo. Las ovejas mordedoras. Pero, ¿qué pasa si el problema del miembro tiene que ver contigo, el pastor anciano? ¿Qué pasa si la oveja te muerde cuando tratas de acercarte? ¿Cómo se supone que debes vigilar a alguien que te ve como la razón de marcharse? Y la respuesta a esta pregunta puede variar considerablemente dependiendo de la circunstancia y de las personas específicas implicadas. Pero independientemente de las particularidades, aquí hay 3 cosas que un anciano siempre debería hacer al estar bajo escrutinio. Pide a otros ancianos que te ayuden a trabajar con el miembro frustrado. Como veremos en el capítulo 6, esta es una de las razones por las que Dios decretó que debería haber más de un anciano en cada iglesia, una práctica que llamamos la pluralidad de ancianos. Los ancianos se vigilan unos a otros, porque los pastores siguen siendo ovejas. Exacto. Sé humilde y sujétate a la autoridad amorosa de otros ancianos. Si el miembro se ha pasado de la raya, deja que los otros ancianos reivindiquen tu posición. Guarda tu corazón de ponerte a la defensiva, enojado y despectivo. Cuando hables con los otros ancianos, no uses la situación como un pretexto para cerrar filas en torno al liderazgo. Trabaja para mantener el amor y la compasión hacia tus detractores. Cuando te encuentres con tu hermano o hermana que se siente disgustado o disgustada, escucha con atención. Me he dado cuenta en el transcurso de los años de que mis críticos más enojados e inmisericordes normalmente tienen algo de razón. Puede que sea una postura exagerada, expresada de una forma inmadura y pecaminosa, pero aún así se están refiriendo a algo que debo afrontar. Manteniendo la vigilancia, un llamado moldeado por el Evangelio. Hacer seguimiento de los miembros descarriados en estas situaciones es probablemente una de las partes más difíciles y menos glamurosas de ser un anciano. Uno recibe gloria y respeto de una iglesia cuando enseñas una clase. Experimentas una profunda satisfacción al orar por los miembros y sientes euforia cuando formas parte del equipo pastoral que ha tomado una decisión de liderazgo histórica. Pero, ¿cuáles son los beneficios personales de confrontar a un adúltero o de estar liado en una pelea interminable? ¿Y quién quiere sentarse y escuchar a una pareja enfadada dando detalles sobre cómo tú y la iglesia le han herido? ¿No tenemos todos demasiados dramas ya en nuestras vidas? ¿Por qué meternos en el barrizal de otra persona? He aquí una razón. Los ancianos encarnan profundamente el Evangelio cuando van tras miembros errantes. Vigilar y seguir a los descarriados es una actividad que refleja a Jesús. El buen pastor vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. El Cordero de Dios vino a morir por ovejas pecadoras
no arrepentidas como nosotros. El gran médico vino a vendar a las ovejas renqueantes, enfermas y destruidas por el pecado. El príncipe de paz se metió en nuestro mundo roto por las guerras, destrozado por incontables rivalidades y divisiones. Y cuando le insultamos, le golpeamos y le perforamos, él no abrió su boca. Jesús no tenía por qué venir, pero vino. Y cuando los ancianos toman la iniciativa de involucrarse, aun cuando les cueste, ejemplifican el evangelio que predican.